Bueno, vamos a ir dando por comenzada la sesión. Soy Carlos Gallego, parte del equipo de desarrollo de Norvento, y me gustaría daros la bienvenida a este segundo seminario de una serie de 3 que estamos organizando en torno al tema de microredes y productos vinculados a la ejecución de las mismas. En Norvento llevamos años manejando el concepto de microred y creemos firmemente que el momento ha llegado en el que las microredes están empezando a cobrar o cobran pleno sentido, tanto en países en vías de desarrollo como en aquellos con infraestructuras más maduras. En el primer seminario que hicimos hace un par de semanas, tratamos el concepto de una microred y vimos su valor para distintos tipos de usuarios y algunos casos típicos de uso. En este segundo seminario explicaremos cómo diseñar una microred, haciendo especial hincapié en aquellas fases del diseño que son diferenciales de este tipo de instalaciones con respecto a otros sistemas energéticos. En el último seminario que organizaremos en este ciclo, que organizaremos en las próximas semanas, introduciremos equipos que son clave para una microred y cuáles son las características que deseablemente deberían tener. Con respecto al webinar, trasladaros algunas indicaciones sobre el funcionamiento del mismo. La duración del webinar estimamos que aproximadamente serán unos 40 minutos. Reservaremos unos 5 minutos al final del mismo para hacer preguntas. Los micrófonos de los espectadores van a estar silenciados durante el webinar, pero en cualquier momento durante la presentación podéis hacer preguntas a través de la sección de preguntas y respuestas que podéis encontrar en la aplicación. Asimismo, si alguien tuviese interés en hacer alguna pregunta de forma oral, durante la fase que reservaremos al final para preguntas y respuestas, podéis, hay una funcionalidad que es pedir la vez o levantar la mano. Os cederemos la palabra y podréis hacer vuestras preguntas de forma oral si tenéis interés. En cualquier caso, con respecto a preguntas y respuestas, pues, aprovecho para animaros que, especialmente para cuestiones específicas o casos concretos con los que podáis estar trabajando ahora mismo, nos contactéis directamente. Al final de la presentación compartiremos nuestros datos de contacto para ello y estaremos encantados de organizar una reunión con vosotros para verlo. Adicionalmente, existe una sección de chat que ya habréis visto. Bueno, esta sección es exclusivamente para que nos dejéis algún comentario, si tenéis problemas sobre la reunión, bueno, pues lo podéis reflejar ahí. Sin mucha más introducción, os dejo con mi compañero Jeremy, que es responsable de la unidad de negocio de microredes en Norvento y que será el ponente principal en la presentación de hoy. Gracias. Hola, ¿me oís? Sí, Carlos, se te oye bien. Sí. Vale. Bueno, quería iniciar mi vídeo, pero veo aquí que no puedo, bueno, no pasa nada si no está, no lo puedo iniciar. Pero bueno, no pasa nada. Pues gracias por esta introducción. Gracias a vosotros por vuestro tiempo e interés. Efectivamente, hace 2 semanas ya compartimos el primer webinar y tomamos contacto con el mundo de las microredes, donde vimos que estas pueden aportar valor tanto en aplicaciones de electrificación rural como aportando resiliencia a la industria y cada día todo ello de una manera más económicamente accesible. Hoy vamos a compartir cómo es el proceso de diseño de una microred con el objetivo de aportar una solución óptima y viable en cada caso, satisfaciendo todas las necesidades del sistema y del cliente. Bueno, vamos a repasar los fundamentos de las microredes, luego veremos en detalle la concepción y diseño de las mismas y finalmente haremos un recapitulativo. Bueno, una microred es un sistema eléctrico de una dimensión reducida en comparación con la gran red que agrega generación principalmente renovable y demanda, y que es capaz de operar desconectado de otras redes, proporcionando energía de calidad y de forma fiable. En la industria se suelen diferenciar microredes de primera y segunda generación. Existen desde hace décadas sistemas eléctricos simples, normalmente aislados de la red y abastecidos por grupos electrógenos que se identifican también como microredes. Y esas las diferenciamos de las microredes de segunda generación, que estas incluyen generación renovable y en la mayoría de los casos suministran
energía en AC. En algunos casos en DC, pero es para potencias muy, muy bajas. Como apunte a la definición, mencionar que es capaz, pero no tiene por qué operar desconectada de la red. Normalmente incluirá también almacenamiento, especialmente debido a la presencia de renovables, y tiene que operar todos los elementos agregados de forma coordinada, y eso creo que es esencial, es una característica esencial de la microred. Si queréis saber más sobre esto, os invito a mirar el primer webinar que impartimos hace un par de semanas y que trata el argumento a favor de las microredes en más detalle. Aunque, bueno, aquí recuperaré algunos aspectos de ello, ¿no? En el caso de Norvento, nosotros nos centramos en microredes renovables desde 100 kilovatios a 3 megavatios. Bueno, ¿por qué las microredes ya son relevantes hoy? Pues lo están siendo más y más gracias a la constante reducción de costes en los últimos años de muchos de los elementos que la componen, y podemos ver claramente que el coste de inversión en energía renovable sigue bajando en el tiempo debido a factores como la mejora de tecnología y escala de fabricación. Esa tendencia es aún mayor para la energía solar en particular, con previsiones bastante optimistas para el futuro. Igualmente, para el almacenamiento, hemos visto una pronunciada bajada de costes debido a los mismos factores, ¿no? Economías de escala y mejoras tecnológicas, sobre todo en otras industrias. Y para poner esta bajada de costes en perspectiva, según previsiones, en apenas unos pocos años, diría, el coste de energía o LCOE para microredes aisladas llegará a alcanzar la paridad con la red principal. Bueno, hoy claramente destacan tres pilares principales que hacen viable la propuesta de valor de una microred. Tenemos el pilar de la fiabilidad y calidad de suministro. Eso es el caso cuando conectamos una microred a pues, una red avanzada, ¿no? Que en ocasiones puede trabajar en condiciones críticas de red y entonces se apoya en esta microred, pero también en redes más débiles para evitar excursiones de frecuencia y de tensión, por ejemplo. No es inhabitual ver en países en desarrollo clientes suministrados por microredes por debajo de la red existente, ¿no? Por otro lado, tenemos el pilar de la optimización económica, y eso es el caso frente a redes con electricidad cara y sobre todo especialmente frente a casos bueno, de cargas abastecidas con diésel, ¿no? Microredes 100% diésel. También es el caso frente a redes principales que requieren una inversión de extensión de red, en cual caso, pues igual la mejor alternativa pues, es una microred aislada, ¿no? Frente a pues, esta magnitud de inversión de extensión de red que haría falta. Y el tercer pilar, pues, es su aspecto sostenible, y lo es aún más combinando baterías con la penetración renovable. Ahora, cada aplicación favorecerá a uno u otro de estos pilares o drivers, según su distribución alrededor de estos tres pilares. Y, claro, esto dependiendo del objetivo principal de cada caso, de cada cliente. Hoy en día existe un rango amplio de aplicaciones que viabilizan un proyecto de microred por varios motivos. Las aplicaciones pueden ser conectadas, desconectadas de la red o ambas. En países en desarrollo cubren desde la electrificación rural, donde la red es ausente o débil, casos de islas, complejos industriales buscando energía fiable y segura o simplemente un ahorro de costes, hasta instituciones, edificios cuyo servicio es crítico y necesitan una fiabilidad alta e independencia de su red existente, como aquí he puesto como ejemplo, pues hospitales o centros de salud en sitios rurales, ¿no? Por ejemplo, pues eso, en países en desarrollo. Y en países desarrollados pueden ser la mejor alternativa para estaciones de carga ultra rápidas, donde lo que buscamos pues, es una entrega de energía en un tiempo muy corto de tiempo, en un tiempo muy corto, perdona, y cosa que no puede dar la red en esos lugares.
También puede ser el caso para edificios corporativos y campus que buscan bajar su huella de carbón, o una microred puede dar servicios energéticos a una red avanzada, como la regulación de reactiva, frecuencia, armónicos, regulación de tensión, desequilibrio de fases. También se puede usar la microred como reserva no rodante, o incluso para absorber picos de demanda, ¿no? Lo que llamamos peak shaving en inglés. Bueno, una vez repasado los fundamentos y argumentos a favor de las microredes, vamos a centrarnos en la concepción y diseño de la misma. Si os acordáis, en la primera sesión, para los que participasteis, acabamos con un repaso de los procesos necesarios a lo largo del ciclo de vida del despliegue de un sistema, subrayando las competencias específicas de las microredes. Hoy vamos a dedicar este tiempo juntos detallando la primera de estas fases, que es la concepción y diseño de una microred, inmediatamente anterior a pues, lo que llamamos LPC, ¿no? La ejecución del proyecto. Bueno, entonces, nuestra metodología en Norvento requiere como inputs trabajar en entender con gran detalle los requisitos, necesidades y limitaciones del cliente. Luego aplicamos un proceso que hemos definido en base en años de experiencia en sistemas de generación distribuida y microredes, con el fin de encontrar una solución óptima para un rango amplio de aplicaciones y técnicamente factible. Aquí abajo os detallo los pasos de nuestro proceso. Primero hacemos el análisis de los requisitos del proyecto. Luego pasamos a definir una topología inicial cualitativa. A partir de ahí podemos proceder a hacer el balance y dimensionamiento del sistema, un análisis de robustez del diseño para por fin poder especificar y seleccionar los componentes y especificar el diseño de la microred. Y bueno, este proceso pues, no es un proceso estrictamente lineal y como podéis ver, algunos de los pasos en muchos casos van a requerir feedback e iteraciones. Como decía, lo primero que hacemos es definir los requisitos de la microred. Lo fundamental de nuestro trabajo a esa altura es de identificar, organizar, clasificar y priorizar niveles de requisitos. Para ello, debemos de entender las necesidades, objetivos y limitaciones del cliente, así que el entorno en el cual la microred va a desplegarse para detectar posibles limitaciones adicionales que el cliente no haya identificado necesariamente. Bueno, con todo esto definimos requisitos que clasificamos en 4 tipos de requisitos, que se llaman requisitos de primer orden en la ingeniería clásica de sistemas, y luego pasaríamos a pues requisitos de segundo orden consecuentes de estos primeros, ¿no? Bueno, pues en la clasificación de estos requisitos tenemos el desempeño de la microred, la interfaz, las restricciones y el ambiente. Como aquí he puesto una serie de ejemplos, pues en desempeño, pues un ejemplo clásico que desea un cliente es el coste de energía de su microred, un ahorro de combustible, retorno sobre su inversión, el periodo para recuperar la inversión. Desde el punto de la interfaz, pues igual tenemos que plantear la capacidad de la microred de conectarse o desconectarse a una red existente. Igual lo tenemos que adaptar y hibridar con un grupo electrógeno existente u otro tipo de conexiones a interfaces existentes, ¿no? De cara a las restricciones, pues las más habituales son las del CAPEX, del OPEX, igual limitaciones de obra civil, etc. Y en los requisitos de ambiente, pues es donde hacemos consideraciones pues, meteorológicas. Igual, estas, por ejemplo, no son necesariamente requisitos identificados no por el cliente. Si el terreno qué terreno es utilizable, las competencias locales. Aquí estoy pensando con este ejemplo en, por ejemplo, una aplicación de una microred en un sitio, en un país emergente, en desarrollo, remoto,
donde igual no encontramos en toda la región competencias para poder hacer la operación y mantenimiento de determinada tecnología. Pues esto claramente nos va a definir la selección, ¿no?, de tecnología en nuestro diseño para microred. Bueno, con toda esta información podemos definir una topología cualitativa inicial de la microred. En el lado de la potencia, pues esto incluye pues, la forma de la red, si es mejor que sea radial, en forma de anillo, en forma de ramificación. Aquí, como comentaba justo ahora, pues seleccionamos la tecnología que vamos a emplear, planteamos si hace falta redundancia. Desde el punto de vista de la comunicación, pues tenemos que definir los protocolos de la comunicación en esta fase de topología. También en niveles de redundancia, sobre qué interfaz física nos vamos a comunicar, y desde el punto de vista del control tenemos que definir los esquemas de protecciones, niveles de tensión y frecuencia, y por ejemplo si queremos un control distribuido o centralizado. En cuanto a la tecnología, bueno, algunos de vosotros ya sabréis que Norvento fabrica su propio aerogenerador de 100 kilovatios, fabrica su propio convertidor de baterías, tiene un centro de control que monitoriza plantas de generación renovable, tanto a gran escala como de generación distribuida, de energía distribuida, perdona. Y bueno, puede ser perfectamente el caso para microredes. Y también tenemos desarrollado un sistema de gestión del control que llamamos Power Management System. Ahora, cuando la fiabilidad es importante para el cliente, en estos casos usamos un modelo de simulación para analizar la fiabilidad del sistema y así mejorar la topología en este sentido. Para ello, hemos desarrollado una metodología usando el concepto de análisis de Monte Carlo, con el fin de aumentar la fiabilidad del diseño considerando las restricciones del proyecto. Entonces, primero, modelizamos nuestra topología y la simulamos mediante el análisis de Monte Carlo. Luego comparamos distintas topologías de microredes para poder seleccionar la más idónea. Y nos basamos en métricas técnicas y económicas como la tasa de fallos, tasa de reparaciones, la medición TIEPI, que es el tiempo de interrupciones anuales, la medición NIEPI, que es el número de interrupciones anuales, y también económicas como el CAPEX y OPEX, por ejemplo, midiendo, comparando pues, el ahorro en la operación, ¿no?, que supone un aumento de la fiabilidad y precisamente pues, bajar esta tasa de fallos y de interrupciones frente a la inversión que supone este incremento de fiabilidad, ¿no? Y bueno, y en algunos casos podemos tener penalizaciones y ligadas a la fiabilidad y claro, es claramente una métrica que hay que tomar en cuenta. Una vez definida la topología, lo integramos en un modelo que simula la dinámica energética de la microred en el transcurso del tiempo y siempre buscando abastecer en todo momento la demanda, ¿no? Y dicho modelo es la base para aplicar un proceso de optimización que busca un dimensionamiento óptimo. En nuestro modelo energético, como inputs, tenemos parámetros, que es el patrón de demanda. Esto es una variable fuera de nuestro control. También los recursos naturales. Igualmente, pues esto no está a nuestro alcance, ¿no? Está fuera de nuestro control. Sin embargo, consideramos también variables de diseño, que es la topología que hayamos definido. También restricciones de diseño, que hemos definido en el primer paso, en los requisitos. Y variables dependientes, que es el desempeño que busca el cliente, tanto técnico como económico. Luego lo integramos en nuestro proceso de optimización. Y bueno, aquí existen diversas técnicas para esta optimización, redes neuronales, algoritmos genéticos, iteraciones basadas en la experiencia, que por otra parte pueden ser deterministas o estocásticas. Ahora, la función objetivo la tiene que marcar el cliente. Naturalmente, en muchos casos será económica y requerirá considerar costes cercanos a la realidad de diversos equipos. Y por otro lado,
debemos de dar visión estratégica al cliente a la hora de dimensionar su microred, considerando las incertidumbres que tiene como parte de nuestros inputs. Aquí menciono que son como trade-offs porque pues igual buscando mejorar un desempeño, pues automáticamente tenemos que renunciar a la mejora de otro, ¿no? La relación entre los objetivos buscados del sistema no tiene necesariamente una correlación inversa y, por ejemplo, la relación entre penetración renovable y coste de energía en muchos casos se puede aparentar a esta relación que os pongo aquí abajo a la derecha, donde lo que observamos es que a medida que vamos aumentando la penetración renovable, pues bajamos el coste de energía de nuestro sistema. Sin embargo, si seguimos aumentándolo, puede volver a encarecerse. Bueno, en ocasiones los requisitos de la microred pueden ser muy exigentes en algunos aspectos y ser imposible cumplir. En este caso, tenemos que trabajar con el cliente en relajar alguno de ellos y es un proceso en el cual somos proactivos y aportamos criterio. De esa forma, volveríamos a definir la topología que vimos antes e iteraríamos para llegar a un nuevo dimensionamiento. Es que he remarcado pues aquí dos parámetros que, de hecho, tenemos que caracterizar para llegar a un buen balance. O sea, tenemos que caracterizar para hacer el balance y el dimensionamiento del sistema previamente, y eso para llegar a un buen diseño. Entonces, ahora voy a detallar estos dos inputs, ¿no? Parámetros. Vamos a ver el input, que es la caracterización de la demanda. El correcto análisis de la demanda es clave para contribuir al diseño de un sistema óptimo y, por ende, a mejorar el coste de energía. ¿Qué necesito para estimar la demanda? Pues datos históricos de demanda de energía diaria a lo largo de todo el año, lo más detallado posible. La evolución, si la hay, de la demanda a lo largo de la vida útil del sistema para posiblemente prever escalas de generación a futuros. Y la estrategia de gestión de cargas o despacho de cargas, sí la hay. Bueno, me enfrentaría a dos casos. O bien existen datos disponibles de demanda o no los hay. Si existen, por ejemplo, el cliente tiene facturas, ¿no? Un histórico de medida de su demanda, pues simplemente recopilamos los datos brutos. Y si los datos no están disponibles, pues si el proyecto me lo permite, llevo a cabo una campaña de medición directamente, y si no me lo permite, pues me tengo que limitar a hacer encuestas, cuestionarios y así recopilar de esta manera la información. Bueno, cuando tengo toda esta información, procedo a analizarla y contrastarla. Y para esto tenemos varias técnicas, como el análisis de regresión, el contraste con benchmark. Aquí estoy pensando, por ejemplo, a un caso en el cual no tenemos datos disponibles. Os he puesto una foto de pues una aldea rural, ¿no? Imaginamos una aldea rural en remoto, pues ahí no tenemos ningún dato, por ejemplo, porque no tienen medición previa o histórica, pues podremos utilizar una técnica de contraste con benchmark. También contraste histórico y en casos, diría, más industriales, pues detección de picos y análisis de proceso. Bueno, en todo caso, el resultado que buscamos para caracterizar correctamente la demanda es un patrón horario de demanda a lo largo del año, tanto al inicio del proyecto como para futuros incrementos, ¿no? Como vimos aquí, si existe una evolución. Por otro lado, tenemos que caracterizar los recursos naturales y una estimación rigurosa de ello también contribuye a optimizar el diseño. Dado la escala financiera de las microredes o de la mayoría de las microredes frente a la generación a gran escala, pues muchas veces no está justificado llevar a cabo una campaña de medición, sobre todo en el caso de la energía eólica. Y entonces los recursos naturales se suelen estimar en base a bases de datos y modelos. En el caso del recurso solar, pues partimos de las coordenadas GPS del emplazamiento, luego nos apoyamos en distintas bases de datos, que son una combinación de datos satélites y
de datos de irradiación de estaciones meteorológicas. Para un proyecto dado incluso podemos considerar varias para comprobar la coherencia de datos. Luego procedemos a hacer un contraste local con pues, estaciones meteorológicas lo más cercano posible al emplazamiento, y a partir de ahí ya estamos capaces, estamos en posición de simular la producción mediante un programa que considera pues, la orografía, la vegetación, los obstáculos, las sombras. Y en cuanto al recurso eólico, el proceso es un poco distinto porque, dado su aspecto local, no es representativo de varias áreas de una región, como es el caso para el recurso solar. Tiene que ser analizado en ubicación específica, ¿no? De la misma forma, partiríamos de las coordenadas GPS, luego usaríamos modelos de mesoescala, cuya disponibilidad, pues, en principio varía de un país a otro. Luego procedemos a mejorar su resolución y, de la misma forma y mediante la selección previa de un modelo de aerogenerador, pues sacamos la producción de energía. En ambos casos, pues una correcta caracterización de los recursos naturales es obtener una producción horaria de energía en el año de igual forma que para la demanda. Bueno, una vez hecho el balance y dimensionamiento de la microred, habiendo caracterizado estos dos parámetros que acabamos de ver, es importante analizar cómo de robusto es el diseño frente a variaciones de parámetros clave. Un diseño robusto de un sistema es aquel que no cambia de forma significativa su comportamiento deseado cuando está sometido a variaciones posibles de parámetros y o variables de diseño del sistema. En este sentido, el análisis de sensibilidad ayuda a aumentar la confianza en el modelo mediante el estudio de las incertidumbres a menudo asociadas a las microredes. Para ello, seleccionamos primero las variables de diseño y parámetros independientes. Luego procedemos a hacer el análisis de sensibilidad del desempeño de la microred y así podemos comprobar su robustez, o sea, validar la robustez. En algunos casos, como mejora de la robustez del sistema, podemos flexibilizar el diseño en caso de una necesidad para adaptarse a escenarios futuros, tal y como generar un diseño capaz de escalarse en un tiempo corto o razonable y de forma eficiente económicamente. Por ejemplo, si el proyecto prevé un incremento de demanda en unos años, pues podríamos anticiparnos y dimensionar la red de distribución BT para la demanda futura, dejando la inversión en aumentar la potencia instalada para dentro de estos años. Y así flexibilizamos el sistema para el futuro sin incurrir gastos de sustitución. Bueno, si debemos aportar alteraciones al sistema, entonces pues repetiríamos los pasos 2, 3 y 4, este paso del proceso. Una vez validada la robustez del diseño, pasamos a especificar y seleccionar los equipos a integrar en el sistema, asegurando que satisfacen los requisitos particulares de interoperabilidad y compatibilidad, bueno, para operar conjuntamente, ¿no?, con los demás, y que satisfacen los requisitos globales heredados de los de la microred. Por ejemplo, todos los componentes deben interactuar con el control, o las baterías y convertidor deben ser capaces de trabajar juntos. Igualmente, desarrollamos el sistema de control y para ello necesitamos definir cómo comunica con otros equipos, qué método de monitorización es pertinente, en qué hardware se implementa, qué lógica de control utilizar. Pues en este caso, en las capas de la jerarquía de control, en las capas más bajas tenemos lo que llamamos el Power Management System, que se encarga de la seguridad y la calidad de la energía. Y para ello tenemos que plantear cómo hacemos la regulación de frecuencia, de tensión, de reactiva, si hay reenganche a red, si la microred necesita aislarse de la red, si hay un black start, deslastre de carga,
Y en una capa superior de la gestión del control tenemos lo que llamamos el Energy Management System, y aquí planteamos pues, integración de predicciones, lógica de gestión de energía, participación en mercados de energía, si, bueno, dependiendo del proyecto, y si hay demanda controlable. Con todo eso, llegamos a un documento de especificación y diseño de la microred, que junta información sobre la viabilidad del proyecto y sobre el detalle de su implementación. Y a partir de ahora, como vimos al principio de este capítulo, el trabajo ya es de ingeniería de detalle, de suministro, pruebas, integración física y puesta en marcha, lo que es el EPC. De hecho, de este paso 5 hablaremos en más detalle, como decía Carlos al principio, en nuestro tercer webinar sobre el sistema de control y equipos clave de la microred. Entonces, a modo de resumen, para llegar a un buen diseño de microred, esto requiere experiencia en varios campos de competencia y siempre con la idea de encontrar una solución viable y óptima para satisfacer todas las necesidades del cliente. Primero, organizamos, clasificamos y priorizamos las necesidades, objetivos y limitaciones del sistema. Luego, definimos una topología cualitativa de la microred basada en requisitos de proyecto y experiencia. Y cuando es necesario, podemos aumentar la fiabilidad con un modelo que cuantifica el efecto de la topología sobre su cumplimiento. Luego estamos en posición de poder hacer el balance del sistema para un dimensionamiento óptimo con herramientas propias y lo alimentamos con la caracterización correcta y detallada de la demanda y recursos naturales que son claves en la ecuación hacia un buen diseño. Luego comprobamos la robustez del sistema con estudios de sensibilidad del diseño y por fin podemos diseñar, seleccionar y especificar componentes y el control en base a criterios esenciales como la compatibilidad e interoperabilidad de los elementos. Bueno, entonces, ¿qué podemos concluir de este proceso de diseño? Pues, como comentaba ahora, llegar a un buen diseño de una microred renovable requiere experiencia en varias disciplinas y no siempre presentes en la misma organización, como es la generación renovable, la caracterización de demanda de recursos naturales o el modelado y optimización. Pues en Norvento hemos pasado por este proceso en numerosas ocasiones, algunas con microredes ya operativas y otras con microredes que lo estarán pronto, esperamos. Entonces, para acabar y comentar futuros pasos, pues en nuestra unidad de negocio de microredes tenemos un enfoque internacional basado en colaboraciones y alianzas complementarias. Creemos que nuestra fortaleza se caracteriza tanto por un importante componente de ingeniería en la optimización del diseño de microredes, apoyado en una serie de herramientas específicas, como la definición, selección y suministro de los elementos más adecuados que la componen. Y para ello nos podemos beneficiar de nuestra división de productos y tecnología en Norvento, que nos permite mayor control vertical de la cadena de valor y mayor capacidad de integración del sistema. Y como he comentado antes, con respecto al alcance, contribuimos y aportamos valor desde la concepción del diseño hasta la monitorización de la microred en fase de operación y mantenimiento, desde aplicaciones de electrificación rural, industriales, hasta apoyo a red avanzada o red más débil. Y bueno, el mensaje que queremos dar es que con las colaboraciones adecuadas podremos completar una propuesta de valor competitiva y donde se necesite. Y bueno, estaríamos encantados de trabajar con vosotros en aquellos proyectos novedosos a los que os enfrentéis en este ámbito. Y con esto doy por finalizado mi presentación. Muchas gracias y espero haber contribuido a vuestro conocimiento del mundo de las microredes. Perfecto, Jeremy. Muchas gracias. Nos quedan unos minutos. ¿Tenemos alguna pregunta? Aprovecho para recordaros que si tenéis interés también podéis hacer preguntas de forma oral. Si te parece, te voy a plantear alguna de las que tenemos que me han parecido interesantes, ¿vale? Por ejemplo, has hablado de la fiabilidad de las microredes basados en
bueno, que lo hacemos o que hacemos ese análisis basándonos en método Monte Carlo. Nos preguntan que si utilizamos algún software específico para ello. Sí, bueno, existen, bueno, esto era diapositiva, a ver, que igual lo voy a encontrar aquí. Sí, es como comentaba. Está. Sí, sí, bueno, existen varios software comerciales, ¿no? Para modificar el diseño, la topología. Nosotros usamos MATLAB y pues con esto lo simulamos con análisis de Monte Carlo. Vale. Otra de las preguntas, yo creo que has pasado sobre ello, pero bueno, te la hago porque me parece interesante, es sobre el dimensionamiento, a la hora de dimensionar un sistema, ¿no? Especialmente cuando queremos, pensando en el coste de la energía, cómo es la evolución de ese coste de energía en función de la penetración renovable de cada sistema y si ese, digamos, cómo se detecta ese punto óptimo. Vale. Sí, sí, aquí comentaba cómo, bueno, sí, decía que en muchos casos, ¿no? A medida que vayamos aumentando la penetración renovable, observamos que podemos llegar a un mínimo óptimo de eco. Esto no es siempre el caso, de hecho, se ve en gran medida influenciado por la demanda, ¿no? Si imaginamos un sistema en el cual pues la demanda solo la tengo durante las horas de sol, ¿no? De 10 a 5. Pues igual en este caso puedo encontrar el coste de energía óptimo cuando tengo 100% de penetración renovable, ¿no? Entonces, depende mucho de cómo es mi patrón de demanda. Y a la inversa, pues, no a la inversa. Quiero decir, sin embargo, si tengo demanda, pues por la tarde, por la noche, igual por mucho que tenga baterías, pues voy a necesitar un grupo diésel y esto va a hacer que no consiga, o sea, el mejor coste de energía con 100% de renovable. No sé si contesto a la pregunta. Tengo una pregunta, también hay una pregunta sobre simulaciones eléctricas. Has hablado de temas de transitorios, frecuencia, además, ¿no? Esas simulaciones eléctricas ¿se suelen hacer en esta fase inicial de diseño que has explicado en más detalle? No, está, bueno, la hacemos, pero más adelante, durante la ingeniería de detalle, ¿no? Tengo una diapositiva que lo... sí. Claro, esto lo hacemos más bien durante la fase de ingeniería de detalle, cuando se ejecuta el proyecto, no en la fase de diseño y de concepción y diseño de la microred. Vale, perfecto. ¿Tenemos alguna pregunta más? Nos preguntáis, por ejemplo, sobre, yo creo que si vas a la topología, Jeremy, nos preguntan sobre si estamos desarrollando el equipo de gestión de la microred. Yo creo que esta pregunta posiblemente encaja mejor en el próximo seminario que vamos a organizar, pero efectivamente sí tenemos o disponemos de un equipo que, además de actuar como convertidor de batería, integra funcionalidades de gestión de la red. No quiero entrar en mucho detalle ahora porque yo creo que quizá no es el momento, pero os animo a que participéis en el próximo seminario que organizaremos en las próximas semanas, os mantendremos al tanto para ver en concreto las funcionalidades que tiene este sistema, así como las que deben tener otros componentes que queramos incluir. ¿Tenemos alguna pregunta más? No quiero dejaros sin responder, pero bueno, ya estamos un poquito por encima del tiempo que teníamos previsto. Si te parece, Jeremy, por favor, pon la última diapositiva. Tenéis nuestros datos de contacto. Os animo a aquellos que no os hemos contestado que nos escribáis tanto a Jeremy como a mí y buscamos el momento para resolver esas cuestiones más específicas. Vamos a dar por finalizada la sesión. Os agradezco muchísimo vuestro tiempo y vuestro interés. Esperamos que los contenidos hayan sido de vuestro interés. Como os comentaba, vamos a celebrar un
un próximo seminario sobre componentes, donde profundizaremos en algunos de los equipos que nosotros mismos diseñamos y fabricamos, pero no solo en eso, sino en todos los componentes que componen la microred y cuáles son las funcionalidades que deseablemente deberían tener. Y como os comento, pues os mantendremos informado de cuándo lo vamos a celebrar. Además, animo a que contactéis con nosotros con los datos de contacto que tenéis en pantalla para resolver estas cuestiones que hemos dejado abiertas y que en algún caso estoy viendo que puede ser específica. Organizamos una sesión y lo comentamos con más detalle, ¿vale? De nuevo, muchas gracias por vuestro tiempo y nada, que tengáis muy buen día. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.